Es un lugar común o algo ya muy repetido que el violonchelo es el instrumento cuyo sonido más se parece a la voz humana. Tal vez por eso, aunque no estoy muy seguro, Amado Nervo le dedica un poema en que lo humaniza. ¿Por qué no recordar el célebre poema de Amado Nervo con ciertos toques místicos? El violonchelo sufre más que el violín. La viola lo sabe y no lo dice cuando se lo pregunto. Se lo veda la divagación del contrapunto, que su motivo a sabia complejidad inmola. El violonchelo dijo su leitmotiv y sola predominó en la orquesta su angustia, mas al punto los cobres la envolvieron en escándalo y junto a sus discretas quejas abrieron la corola. El violonchelo sufre más que el pausado trío cordal que glosa su alma, ¿verdad, Rubén Darío? Y será salvo a causa de sus penas divinas. Mas seguirá llorando su aspiración ignota, mientras que en el pentagrama de Dios no haya una nota que por él quiera morir coronada de espinas. Hola, soy Juan Antonio Rosado y estás en el canal Grandezas de Lilliput, dedicado a las artes, la lengua española y la literatura. Suscríbete si no lo has hecho, siempre habrá sorpresas. Opina, pon tus comentarios. Hoy está con nosotros el violonchelista mexicano Gustavo Martín Márquez. Gustavo se ha presentado en las principales salas de concierto de México, así como en auditorios en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bulgaria, Italia y Japón. Su discografía incluye 10 títulos y se centra en el repertorio de música mexicana de concierto. En sus grabaciones destaca Canto de Estío, que integra obras para violonchelo de compositores mexicanos en ensamble con guitarra y con piano, así como Muy cerca, con música para violonchelo de México y de Brasil. De igual modo, realizó una grabación de música mexicana para cuarteto de cuerdas para la Deutsche Welle de Alemania, con el cuarteto de cuerdas de la Ciudad de México. También participó como violonchelista en este disco compacto que tengo aquí conmigo, El violonchelo en México, volumen 2. Aquí yo creo que se ve bien, espero que se vea bien. Así es, sí. Que tiene pues composiciones de varios autores. Es un disco compacto, donde toca Gustavo y también ha participado como miembro, o bueno, más bien con miembros de La Fontegara, interpretando y grabando repertorio con clavecín, con piano, fortepiano de los siglos XVII y XVIII, y fue miembro fundador del trío de cuerdas Coglan y del ensamble acústico Arcana, así como becario del FONCA. Realizó con intérpretes como Enrique Marmisole e Ignacio Mariscal en la Escuela Nacional de Música. Realizó interpretaciones también con ensambles y posteriormente cursó estudios de posgrado en la Carnegie Mellon University con Anne Martindale Williams y David Premo. Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento, en 2 diplomados en música de cámara con el Cuarteto Latinoamericano, así como en estudios de violonchelo con Slava Ponomarev y Mary Helen Blossom. Es doctor en música, PhD, en el área de interpretación por la UNAM, grado que obtuvo con una investigación centrada en la música mexicana para violonchelo y piano del siglo XX. En 2005 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el DUNJA, en el área de docencia en artes y se desempeña como profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Música, en el área de violonchelo y de música de cámara. También ha coordinado un proyecto de investigación en la UNAM denominado El violonchelo en México. Este trabajo integra la edición de más de 40 partituras de compositores mexicanos y la grabación de 2 álbumes de música mexicana para violonchelo. Gustavo, gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre tu trayectoria como intérprete de este hermoso instrumento en México. Supongo, no sé,
que como parte del proyecto de El violonchelo en México, hicieron la edición de esta obra del compositor puertorriqueño mexicano, Juan Antonio Rosado Rodríguez, mi padre, por cierto. Se trata de una hermosa edición didáctica con notas a pie, muy pedagógica. Me parece una labor importante que rescates esta y otras obras de autores mexicanos. ¿Piensas tocarla o tocarlas, estas obras que están editando, o piensas grabarlas? Bueno, para empezar, es un gusto para mí estar en este momento compartiendo este espacio virtual contigo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor porque también es un espacio donde muchos otros colegas ligados a las artes, a la cultura, están participando y que se me haya considerado es realmente un gusto y un privilegio. Confío que lo que aquí platiquemos sea pues de disfrute para todos los que sin duda están ya disfrutando plenamente de este canal. Eh, Hay varias preguntas, lo que me planteas, voy a ir por partes. Lo primero es que sí, dentro de mis actividades como profesor y ligadas obviamente a la interpretación musical, yo amo la música del repertorio tradicional, digamos, me encanta la música de Brahms, de Beethoven, de Debussy y demás, pero he encontrado un particular vínculo con la música hecha en nuestro país, particularmente para las cuerdas, ¿no? Para los instrumentos de cuerda frotada. Desde hace muchos años yo me empecé a interesar por esto y en el 2005 tuve la oportunidad de editar, por ejemplo, una edición crítica de la sonata para violonchelo de Manuel M. Ponce en la facultad, junto con la maestra María Teresa Frenk. Hicimos esta edición, es un proyecto muy interesante de edición crítica que se hace sobre la obra de Ponce. Y eh, para decirlo coloquialmente, este gusanito se me quedó ahí, se me metió el virus ahí de este interés por la investigación y me mantuve. Mi tesis doctoral tuvo que ver también con esto y también con un aspecto de la literatura en realidad, porque hice una investigación que vincula el concepto del lirismo con la interpretación musical. Este es un concepto bastante amplio, pero entonces por ahí se fue esto y empecé a revisar de manera específica un conjunto de obras ahí. Esto fue a principios de la segunda década de este siglo y durante los años subsecuentes empecé a formar esta idea de crear un proyecto mucho más específico sobre el repertorio mexicano para violonchelo. ¿Por qué? Pues porque el trabajo editorial que se tiene en México con respecto a la música que se ha producido aquí, es realmente muy limitado y en algunos casos abiertamente descuidado. Es muy importante que la buena música, que la música que ha sido desarrollada y trabajada sea también presentada de manera editorial con mucho cuidado. Esa es mi perspectiva. Esto es algo que se hace, o sea, plenamente en Europa y en otros lugares. O sea, hay un trabajo ya editorial que se hace en Japón, por ejemplo. Han cambiado, por ejemplo, en Rusia la línea también editorial. En fin, y en México es bastante limitado. Realmente uno de los proyectos más sólidos que tenemos es precisamente el de esta música de Manuel M. Ponce. Pero entonces mi interés era crear un proyecto que sí tuviera un peso muy importante en lo editorial, pero que fuera también integral en el sentido de vincular a la comunidad de la facultad y crear productos que promovieran y desarrollaran esto. De eso fue que surgió este proyecto del violonchelo en México, que inició en el 2009 y duró 3 años. Vinculado, digamos, a unos proyectos que tenemos en la UNAM que se llaman proyectos PAPIT. Esto es un poco la parte como administrativa del asunto, pero a partir de ahí creamos un proyecto donde participamos muy diversos colegas, diversos becarios, y el resultado fueron 2 discos compactos. El primero fue hecho exclusivamente con colegas, profesores de la Facultad de Música, y el segundo está hecho con alumnos de la Facultad de Música. La idea era que tuviera tanto un perfil de investigación pura, un perfil pues sólido de trabajo académico, y por otro lado que también promoviéramos en los alumnos este interés por la ejecución de la música mexicana,
Y, por supuesto, esto ligado a esta parte editorial del proyecto, que logramos desarrollar más de 40 partituras en edición crítica. Hay un desbalance, digamos, en ese sentido a nivel pues, internacional. La música de muchos compositores, no solo los clásicos como Beethoven, Mozart, que se edita de manera fantástica y muy profunda, sino que los compositores más nuevos se están editando con gran calidad en muchos lugares. Y nosotros pues vamos retrasados. Entonces, mi interés era contribuir en este sentido. Por supuesto, esta partitura que se ha mostrado aquí, me acompaña también aquí junto con las otras del proyecto, eh, para mí es un, o quiero que sea un ejemplo claro, de mi interés, pero de mi sincera necesidad de que esto se proyecte y llegue a otras personas. En ese sentido, sí, mucha de esta música ya se está tocando con estas ediciones. La mayoría de estas obras eran obras o son obras que estaban inéditas o que se habían tocado a partir de copias del manuscrito y este tipo de cuestiones. El caso de las obras del maestro Juan Antonio Rosado, tu padre, y que fue mi maestro en la Facultad de Música, en aquellos días la Escuela Nacional de Música, y es alguien quien me gustaría reiterar aquí que a quien le tuve un particular afecto, si los intentos que yo he hecho como compositor y demás, buena medida se los debo a él, que fue alguien que me dio clases de armonía, pero además siempre me impulsó a que yo expresara mis ideas musicales. Fue una persona noble, generosa, y fue un excelente maestro. Así es alguien que yo aprecio. Fue amigo de mi padre también, que fue profesor en la Escuela Nacional de Música y que, como decía antes, ahora es la Facultad de Música. Entonces, perdón por esta larga intervención, pero por supuesto estoy, más allá de que ya se hicieron estos discos y estas partituras y que están disponibles gratuitamente en la web, en el sitio violoncheloenmexico.com. Más allá de esto, claro que es mi interés seguir tocando esto. Este año que estamos terminando, ya estoy terminando también de planear un disco extra que voy a hacer con algunas de estas grabaciones, con una colega mía de la facultad y con otro colega del Conservatorio de las Rosas, Juan Antonio Santoyo. Eh, y el plan es hacer varias grabaciones de este material y estamos también, pues obviamente, motivando a que otros graben y toquen esta música. Ya estas obras se están interpretando. El caso de estas piezas del maestro Juan Antonio Rosado estaban guardadas en la biblioteca, estaban esperando a que alguien les hiciera caso. La maestra Lucía Álvarez, nuestra querida amiga, la maestra Lucía Álvarez, ya había hecho un trabajo previo de editorial y de grabación de la música de Juan Antonio Rosado, pero pues es un trabajo que hay que irle sumando, ¿no? Y así como él, hay otros compositores que están esperando a que se les haga caso. Yo estoy haciendo, digamos, mis planes para ir gradualmente. Mi ideal es grabar todo esto, pero obviamente grabar estas más de 40 partituras da como para 4 discos. Entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Fue de por sí ya un trabajo intenso hacer lo que hicimos, ¿no? Pero sí, la meta es seguirlo haciendo y de alguna manera con esto eh, picar el antojo de otras personas para que lo sigan haciendo también, ¿no? En otros lugares del mundo. Claro, es muy importante contar con ediciones críticas de esta música, porque por lo general la mayoría de las ediciones pues, es simplemente la partitura ahí, como va, copiada a veces mal, ¿verdad? A Sí. veces de una Y esto es manera. importante de mencionarlo para los que nos ven y escuchan. Eh, Hay una diferencia importante entre imprimir simplemente, entre eh, pues presentar gráficamente un material a editarlo críticamente. Es lo mismo que pasa en la literatura, ¿no? Hoy en día, Claro. cuando uno se sienta a buscar una buena edición, digamos, yo qué sé, sea del Quijote o de algo de García Márquez, es ya natural encontrarse ediciones que tienen prefacios bien preparados, que tienen todo un aparato de revisión de los materiales y que se valoran las ediciones que se hayan hecho. Y es lo mismo que hacemos acá.
buscamos revisar todos los documentos que se tenían, todo el perfil completo, tanto del compositor como de las obras, para ofrecer un documento que esté fundamentado en todos los sentidos y que ofrezca a quien lo está tocando una visión completa. La, de ahí que se le llama edición crítica, es decir, que hay un trabajo de revisión analítico y crítico para dar un producto que está, digamos, curado, ¿no? Que está presentado no de manera simplemente directa, es decir, que se toman las notas, se meten en un programa y se convierte esto en un producto que es más fácil de leer, ¿no? O sea, no es solamente un trabajo gráfico, es un trabajo en donde cada parte de este gráfico se cuida, cada parte del documento está procurado para que ofrezca al usuario el contacto más agradable posible y la mejor perspectiva para presentar esto de manera pública. Perfecto. Y bueno, tú, Gustavo, has tocado con numerosos intérpretes. Menciono algunos, por ejemplo, Juan Antonio Santoyo, a quien ya mencionaste hace rato, también Juan Carlos Laguna, Sí. ¿verdad? El guitarrista, también Alethia Lozano, Aurelio León, Joseph Olechowski, Virginia Covarrubias, María Teresa Frank, Pablo Garibay, Eunice Padilla, Iracema Terrazas, Samantha George, también Rai Watanabe o Rie Watanabe, Río Watanabe, sí. Rie Watanabe, Carlos Lotz, Eduardo Espinosa, Melinda Sack, Manuel Hernández, en fin. Yo supongo que percibes el panorama actual chelístico en México, percibes ciertas preferencias musicales o estilísticas. Hay en general una inclinación a dar a conocer estos nuevos valores de lo que tú mencionas, o simplemente sigue existiendo un empecinamiento en tocar lo de siempre, los clásicos de toda la vida. Yo creo que hay una circunstancia un poco variada, es decir, tenemos una época en la cual sí ha habido una apertura, por ejemplo, al repertorio nuevo, hay así como festivales, como colegas que se dedican exclusivamente a repertorio muy moderno, repertorio de vanguardia. Este repertorio de vanguardia puede ser de un lenguaje muy también moderno digamos, novedoso, o como el de otros colegas que producen repertorio nuevo, pero que no rompe completamente con la tradición, digamos. Creo que hay una presión comercial en un sentido, porque eh, no es sencillo para el medio musical mantenernos andando. Es decir, nosotros no funcionamos como la música pop, ¿no? Que tiene un gran empuje de lo comercial, que tiene un entramado muy peculiar que hace que se proyecte en esto de cierta manera. Nosotros nos movemos por otra perspectiva, pero al mismo tiempo tenemos que buscar un balance entre crear interés en nuevas generaciones, eh, eh, sostener los gustos del público que sigue teniendo el aprecio a obras que son conocidas y que son pues parte del estándar, digamos, histórico, pero al mismo tiempo tienes gente que está surgiendo, nuevos compositores, nuevos intérpretes que están teniendo perspectivas también novedosas y que están vinculando esto más allá de lo estándar, es decir, están vinculando esto con ideas escénicas, por ejemplo, hay hoy en día mucho más trabajo escénico de muchos intérpretes en donde se relacionan esto con la imagen, con la danza y demás. Entonces creo que Finalmente hay presión comercial, entonces, sí, sí hay hay una presión cierta comercial por presión. mantenernos ahí, pero al mismo tiempo hay una necesidad también del público de decir, pues bueno, pues yo veo a estos intérpretes de pop que tienen todo esto, ¿qué tienes tú? Entonces, hemos tenido también que repensar las cosas y yo creo que hay algo sano en esto, en el sentido de que es muy importante vincularnos al público. Creo que tal vez un error que tuvo un poco el siglo pasado es que se creó un poco una idea mitificada del intérprete, y que lo ponía un poco distante del público, ¿no? Creo que algo positivo de hoy en día es que nos ha empujado el stream del pop
también a repensar cómo nos estamos acercando a los diversos públicos, porque hay muchos tipos de público, ¿no? Obviamente, nosotros estamos conversando aquí y a los dos nos gusta, digamos, la vida académica y las sutilezas, digamos, de los detalles de la cultura, pero el público en general se vincula de muchas maneras, se acerca de muchas formas y está esperando muchas cosas, entonces, de la misma música. Y creo que era necesario que tuviéramos más apertura y aprecio por las distintas maneras. Hay gente que agradece tener música clásica en el radio y que pueda acompañarlo simplemente en el tráfico. Habrá quien quiera tenerla en su día a día del trabajo. Habrá quien quiera comer con esta música. Habrá quien quiera dedicar constantemente tiempo o entre semana o los fines de semana para sentarse a escuchar un concierto. Hay una gran variedad y creo que lo que sí hace falta es que motivemos la escucha de lo que es solo los básicos, digamos, ¿no? O sea, que no nos quedemos solo con la Sinfonía 40 de Mozart o con la Sonata Claro de Luna de Beethoven o con la Suite Bergamasque de Debussy o yo qué sé, ¿no? Sino que vayamos más allá. Claro, Y claro. tener, digamos, materiales para ellos es fundamental. O sea, parte del trabajo que yo estoy haciendo tiene que ver con esto, pero tiene que estar más disponible, ¿no? Gustavo, y tú has incursionado en música mucho más experimental. Pienso en el maravilloso, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, el Capricho para Siegfried Palm del compositor polaco Krzysztof Penderecki. Tendré aquí. A mí me gusta mucho ese Capricho para Siegfried Palm, que se parece mucho también al concierto para violonchelo. Al Capricho para violonchelo y orquesta del mismo Sí. compositor. Tiene como que secuencias muy similares. Allí escuchamos técnicas y recursos que antes eran inauditos, como golpear la cuerda, por ejemplo, lo que en guitarra se llama el pizzicato alla Bartók, supongo, o golpear la cuerda con los De hecho, arcos. el pizzicato alla Bartók se hizo principalmente para las cuerdas frotadas. Lo hizo Claro. Bartók para sus Y cuartetos de después lo cuerdas. llevaron a la guitarra Sí, también. sí, sí. Y se Hay, trata, es un lenguaje complejo, es un lenguaje atonal, a veces incluso aleatorio, medio aleatorio, ¿no? Lleno de clusters. Sí, sí, has incursionado en este tipo de música que no mucha gente entiende, y menos en México. sí, yo debo decir que mi centro no está en la música de la mayor vanguardia. Sí me ha tocado hacer obras de distintos compositores que tienen algún tipo de novedad o de franca, digamos, exploración sonora. Mi centro no está allí, tengo colegas que se dedican completamente a esto, pero digamos, todos tenemos que tratar de guardar un balance en este sentido, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga que conocerlo y escucharlo. La realidad es que hay además del citado Penderecki, Dotiller o Ligeti, hay una serie de compositores del siglo XX y de la actualidad que están haciendo pues unas amplias exploraciones de la sonoridad del instrumento. Creo que esto ha ocurrido en todas las artes, es decir, la literatura ha buscado otro tipo de voces, otro tipo de ritmos, otro tipo de planteamientos simplemente gráficos de los materiales, la pintura también. Si algo ha crecido en la danza, es obviamente la danza contemporánea, ¿no? Es decir, la expresión corporal que se ha llevado, se ha sacado de los escenarios, se ha llevado a todo ese tipo de espacios, gracias, por ejemplo, al video hoy en día, ¿no? Algo que se ha aprovechado muchísimo y que está afectando a todas las artes es la posibilidad de grabar materiales en cualquier lugar. Entonces, de repente uno puede tener una extraordinaria, digamos, coreografía que se hace en una playa, ¿no? O en un estacionamiento Sí. de una bodega y que puede significar un gran, digamos, momento en términos visuales de cómo se interactúa, ¿no? El sonido es así, Ujú. el siglo XX nos empujó a tener reacciones, digo, por todos los conflictos y por todo lo que los cambios, el cambio de velocidad en los procesos, en la llegada de comprendimos la relatividad y entonces cambió la visión del mundo. Así como Picasso empezó a deformar, digamos, las imágenes y a dar una perspectiva distinta de los objetos, se buscó todo esto también en el sonido, ¿no? Entonces se buscó qué otros sonidos podían dar los instrumentos, qué otras maneras
presentar las emociones y de comunicar podría ocurrir. Claro que ha habido compositores que lo han expresado de manera más o menos efectiva. La simple exploración de otros sonidos no necesariamente refleja un contenido, diría yo, emocional o intelectual que pueda ser pues, atractivo, interesante o efectivo, como decía antes, ¿no? Hay veces que hay intentos, pero no siempre logros, ¿no? Claro. Y eso es algo que también tenemos que repensar porque el público a veces requiere auxilio en este sentido. También es parte de nosotros los intérpretes un deber el poder llevar a ciertos públicos. Si uno va a tocar a Berlín, donde esto se ejerce diariamente, pues no hay tanto problema, están acostumbrados a ver esto. Pero en países como el nuestro, en otros lugares de Latinoamérica, sin duda está haciendo falta un poco de soporte para introducir a esta parte De más... alguna manera educar al público, ¿no? sí, Ujú. eh, yo uso con mucho cuidado esta idea porque eh, lo primero que creo que tiene que ocurrir con un oyente del repertorio de la música es no sentirse en la circunstancia creo yo, que sienta que tiene un déficit. Es decir, creo que algo muy importante de la música es que no la depongamos al público la necesidad de que tenga un bagaje intelectual para poderse aproximar. Porque Claro. finalmente la música trata de reflejar una realidad o trata de comunicar un tipo de realidad a través de un particular lenguaje, un lenguaje que es muy abstracto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ocurre que los niños a veces se aproximan de manera muy sencilla al lenguaje más contemporáneo. ¿Por qué? Porque tienen menos limitantes, ¿no? Entonces simplemente reaccionan de manera más natural en todos sentidos. Puede ser que no les guste o que les parezca fascinante el entretejido sonoro que se da en una obra muy compleja, muy Las moderna, ¿no? texturas sonoras y todo Por eso. ejemplo, ¿no? O sea, Sí. hay veces que el público teme tener que tener un gran bagaje cultural o todo un conjunto de datos para poder apreciar estos materiales. Y yo creo que hay muchas maneras de apreciarlo. Por supuesto, alguien que ya tiene mucho más referencias históricas, que ha vivido mucho más contacto con un repertorio, que conoce de manera más amplia el repertorio para los instrumentos de cuerda y demás, pues uno llega con un cuarteto muy moderno y claro que va a tener una lectura más degustada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo lo vería de esta manera, para hacer un símil, yo creo que cualquier chef, cualquier cocinero que produzca un platillo muy depurado, eh, 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 extensivamente preparado a lo largo de mucho tiempo, inicialmente lo que quisiera es que la persona lo pruebe y que diga, ah, qué delicia. ¿Cómo se hizo? Si esto requirió 2 días o unos productos que vienen, unos de Australia y otros de África, ese ya es otro tema. Pero lo primero que queremos es provocar el gusto de quien está ahí enfrente. Y lo mismo queremos hacer los músicos. A veces no va a ser un gusto tan simple como decir, ay, qué sabroso. Como que pasa como si uno probara un caramelo, ¿no? No, hay cosas que uno prueba que uno se tiene que quedar degustándolas y uno da 3 bocados y uno sigue diciendo, ¿esto a qué sabe? O Esto es complejo. experimentarlas varias veces también. Claro, y entonces uno va adquiriendo una relación con eso, ¿no? Con la música Claro. pasa lo mismo. Hay obras que no llegan a la primera, lo mismo pasa con la literatura, ¿no? Uno tiene que leerlo 1, 2 veces ese poema, entonces uno va logrando, teniendo un aprecio de cierta metáfora, de cierto ritmo, de cierto espacio que ocurre y de su significado. Ujú. Entonces, pero yo lo que sí creo que debe ocurrir con una obra musical es que debe haber una reacción. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Oscar Wilde que decía que la única cosa peor a que hablen mal de ti es que no hablen. Claro. Entonces, una obra artística, una propuesta artística, tiene que provocar una reacción. Si esta reacción incluso es de franco rechazo, eso no está necesariamente mal, porque estéticamente está provocando algo. No todo está destinado a ser bonito,
¿no? Sí, es como lo del personaje maligno en una obra literaria. Te Exacto, provoca algo, te provoca una reacción. Es lo que quería Kafka, justamente, que los textos claro, arañaran, que los textos eh, pues te sacudieran, ¿no? Si un texto no claro. te sacude de alguna manera, pues... Ujú, Hay veces que algo está destinado a provocar franca repulsión, ¿no? ujú, Eh, eh, el arte, digamos, tiene la meta, creo yo, de comunicar, pero lo que uno tiene que comunicar es tan vasto como la humanidad, como la existencia. Entonces habrá cosas más corporales, más claro. espirituales, más emotivas, y cada una de estas nos va a causar algo, nos va a llevar a algún lado, ¿no? Y, es más, bueno, hay que también decir esto, cada vez que uno tiene contacto con una expresión artística, uno lee algo distinto. Es decir, cada vez que uno vuelve al mismo texto, a la misma obra, a la misma pintura, uno ve algo o escucha o lee algo diferente, según nuestro momento de vida, ¿no? O sea, yo veo hoy como papá de una chica de 17 años, pues, cosas muy diferentes que cuando no era papá, ¿no? Claro. Pues cuando era yo estudiante veía ciertas obras de una manera y ahora soy un profesor y intento ser el mejor, digamos, profesional que puedo ser, veo otras cosas, ¿no? Cuando uno ha experimentado la pérdida de seres queridos, uno ve otras cosas, ¿no? Cuando uno ha vivido el temor, ¿no? Todos los que vivimos el sismo de 85, empezamos a ver el mundo distinto, empezamos a repensar las cosas, ¿no? Sí, Y sí, creo y que por eso eso es hay el arte, muchas estéticas. Hay una estética exacto. del horror, una estética de lo grotesco, una estética de lo sublime, ¿no? De Sí. todo. Y Ujú, la música tiene esto. ujú. Claro que nos encanta a todos de repente lo fantástico que tiene un artista ya eh, clásico en el sentido de que es perenne, ¿no? Así como Mozart, yo qué sé. Que, claro, pues es una música extraordinaria y que uno agradece que esté ahí, pero hay veces que necesitamos vernos sorprendidos, o hay veces eh, que alguien de la nada dice algo en lo sonoro que por fortuna acaba sintetizando algo que uno pensó, que uno sintió. Y uno agradece simplemente, ¿no? Porque te toma del alma y te dice, ¿cómo encontraste esto que pasaba por mi mente? ¿Cómo estás narrando tú a nivel sonoro esto que simplemente en mí fue una experiencia que no podía yo expresar ni en palabras, ¿no? Claro. Y eso es valioso, ¿no? Sí, Gustavo, tú has realizado el estreno de diversas obras de cámara para violonchelo solo, por ejemplo, con dúo, con piano, dúo con guitarra, dúo con flauta, trío de cuerdas, trío con piano. Compositores como Eduardo Gamboa, Enrique Santos, Cabindu, o sea, Alejandro Velasco, nuestra amiga Lucía Álvarez, Sí. Diana Sayers, te han dedicado obras para que tú las toques. ¿Tienen algo en común? ¿Tienen estos compositores algo en común en su lenguaje? ¿Cómo definiría, si es que puede definirse? Yo no sé si pueda definirse él o los lenguajes actuales del violonchelo, Bien. sobre todo en México y en Sí, América Latina. Ujú. la mayoría de la música que se escribe para violonchelo en México, yo tal vez si tuviéramos que sintetizarla, diría que tiende a hacer música no de ruptura, ¿sí? Por ejemplo, hay combinaciones o instrumentos, por ejemplo, la música para percusión es música que tiende mucho más a una vanguardia más drástica. Eh, No así la música para violonchelo. Creo algo que mencionabas al inicio es esto, que sí, el violonchelo es un instrumento que se liga muchísimo a la voz humana. Nuestro rango sonoro estándar, entre la nota más grave y el estándar más agudo, el estándar orquestal más agudo, coincide fantásticamente, exactamente con el rango de la voz humana. Y esto es algo de naturaleza fisiológica y acústica. Los seres humanos tenemos privilegiamos de cierta manera a nivel auditivo el rango de la voz humana. Oímos diferente ese rango que los extremos. De ahí que si algo caracteriza
a todos los alumnos que nosotros tenemos que ingresan a estudiar formalmente en la facultad y a todas las personas neófitas que gustan de la música, y cuando se refieren al violonchelo, es que casi todo el mundo lo que dice es, ay, es que el sonido del violonchelo. Todo el mundo se remite a esta voz del violonchelo, a ese timbre, a esa cualidad sonora. Entonces, cuando uno tiene, voy a poner este ejemplo, se me vino ahorita a la mente la voz de Morgan Freeman, este actor norteamericano, ¿no? Que es una voz fantástica, una voz así deliciosa, ¿no? No cualquiera pondría simplemente a hacer ruidos y cosas así a Morgan Freeman de la nada. Es una voz que por sí misma luce y se integra tanto a lo que dice que se antoja escucharlo diciendo narraciones fantásticas, ¿no? Y creo que la gente, cuando escribe para violonchelo, en general, trata de promover la narración. Yo soy un músico que veo en la música una, o reacciona a la música como si fuera una narración abstracta, pero una narración. Me gusta pensar la música en términos de personajes, de discurso, ¿no? Entonces, los compositores en general ven eso en el violonchelo. Entonces, hay una tendencia muy frecuente, claro, a hacer cosas melódicas, porque al cello le queda muy, muy bien lo melódico, ¿no? Es algo que es como un paradigma para nosotros. Pero incluso hasta cuando tenemos cosas rítmicas, son cosas que tratan de no perder completamente el timbre del instrumento, ¿no? Cosa que ha cambiado, por ejemplo, con el piano. Hay obras para piano que son sumamente percutivas, ¿no? Que exploran otro tipo de efectos y demás, ¿no? O que el piano preparado, donde se ponen todo tipo de cosas ahí adentro para que suene de cierta manera, ¿no? Y el violonchelo, la gente tiende a ceder, tiende a verse, creo yo, seducida por la voz del instrumento. Entonces, creo que eso ha limitado un poco o ha reducido un poco en la comparación con otros instrumentos como la flauta traversa o el violín, donde ya han explorado la guitarra, donde han explorado todo tipo de cosas, golpes y demás, pero proporcionalmente en el cello es un poco menor, creo yo. En el repertorio mexicano, los compositores privilegian mucho la melodía, hay menos tendencia a la ruptura, pero eso no quiere decir que no haya obras que no tienen eh, pues sí, una factura bastante más exploratoria y moderna. Si yo hiciera este comparativo con las partituras que editamos en mi proyecto, pues sí, la gran mayoría de ellas son obras tonales, es decir, obras que no rompen con el paradigma armónico de la música que viene de los siglos XVIII, XIX y XX, principios del XX, digamos. Pero hay, yo diría, un buen 20% de las obras que editamos que son, francamente, mucho más de vanguardia. Hay una obra digamos, que incluso tiene una grafía mucho más moderna y que, porque es una obra para violonchelo y cinta, ¿no? Eh, de Cortés, ¿no? Cinta José magnética. Francisco, José Francisco Cortés, que es un joven compositor mexicano muy, muy, muy talentoso y productivo. Entonces, tenemos un margen bastante amplio en este proyecto, pero el repertorio, digamos, en lo general para violonchelo tendría estas cualidades, ¿no? No es el espacio de mayor ruptura, pero sí hay diversas exploraciones y ha habido compositores como Manuel Enríquez, ¿no? Que hicieron cosas muy exploratorias, Mario Lavista, que también tiene un discurso mucho más, un discurso muy exquisito con el detalle sonoro, ¿no? Pero muchos compositores aún hoy en día siguen eh, sucumbiendo a esta voz de sirena del violonchelo en términos melódicos. Creo Claro. que allí ocurre tal vez un lugar común de todos los compositores. Es raro quien no, al menos por algún momento, no le dedica una melodía especial al violonchelo, ¿no? Sí, y has incursionado en la música popular o hecho arreglos de obras populares para violonchelo. Sí he tocado música popular, me gusta mucho la música popular, de joven escuchaba también mucho jazz, me, me, me renueva escuchar
otras cosas. Hay veces que tengo que dedicar la mayor parte de mi tiempo a escuchar música, digamos, ligada a la tradición de concierto, digamos, o la música a la clásica, como academia. queramos decir, ¿sí? Por pues, mis actividades, pero eh, respeto muchísimo y creo que eso hay que eh, yo creo que todos los repertorios que están producidos con una tradición o con un trabajo serio atrás son igualmente valiosos, ¿no? Sí, Entonces, yo opino lo mismo. Sí. escuchaba el otro día a la música de la familia Duarte, estos Ujú. arpistas y músicos que son colegas y que radican mucho aquí o son paraguayos de origen, pero que radican aquí en México y que son bestiales, o sea, es una cosa así Ahí está César fantástica, ¿no? Duarte, ¿no? Me parece, Sí, César exactamente. Duarte, el arpista, el que toca Sí, el arpa paraguaya, ¿verdad? sí, sí. Y Que con sacó sus un hijos, disco maravilloso, por sí, con cierto. sus hijos tiene un cuarteto que es una cosa Ujú. extraordinaria. Sí. Pero a mí me tocó tocar con Sefrino Nandayapa hace muchos años y fue una experiencia también. Eh, Creo que también algo muy positivo es que estamos teniendo una mayor interacción entre La propuestas música popular musicales. y la Sí, lo que se académica llama, de concierto. digamos, comercialmente Ujú. el crossover, ¿no? Ajá. Entonces, ya, por ejemplo, en México, ¿qué pasó con la música de Arturo Márquez? No, pues él se atrevió a hacer estos danzones y se convirtieron en un hitazo, ¿no? La gente agradeció que una orquesta pudiera tocar esto, ¿no? Eh, pero hay o sea, hay música que se hace a partir de otros sones, por ejemplo, o de expresiones mucho más básicas. Claro, la música, la Sinfonía India de Chávez tal vez es un ejemplo mucho más anterior, pero, por ejemplo, hay una pieza de Alejandro Velasco de Cabindu que está en estas partituras y en los discos que editamos, que se llama Ludicata. Él es, además de ser compositor, pues, en la vida es un monje budista, entonces tiene mucha liga con los patrones rítmicos y con los discursos, digamos, de Oriente. Y esta pieza que grabamos, que es para saxofón y violonchelo, una pieza que explora ritmos y sonoridades que no tienen que ver con la tradición latinoamericana. Y bueno, pues es otro tipo de propuesta. Entonces, yo eh, por ahí tengo un arreglo de una pieza de Piazzolla también para trío de cuerdas. Eh, Tengo una composición, o bueno, ahorita que lo estoy pensando, tengo una pieza que es originalmente para trompeta y piano, pero que también la toco en cello y piano, que tiene un cierto aire de música un poco tropical. Tengo una composición para cuarteto de guitarras cuyo último movimiento se llama Sondeando, es como un juego de palabras de búsqueda a través del son, ¿no? En donde pues todo el carácter de la pieza es como de latino, como de son cubano un poco. Eh, pero tengo otra pieza para trío de flautas cuyo último movimiento aspira a tener aire de bossa nova, ¿no? Porque a mí me ¿Se gusta ha mucho la bossa grabado? nova. Todo esto se ha Es- grabado. bueno, no formalmente, mi pieza para cuarteto de guitarras la va a grabar el cuarteto de la Ciudad de México el próximo año, por fortuna. Sí está El 24. pero está disponible en mi página de internet, que es gustavomartin.mx, así seguidito. Y ahí tengo unas versiones, tanto este trío de flautas como el cuarteto de guitarras, una versión que yo hice de concierto y quedó bastante bien grabada, está disponible ahí, se puede escuchar. Está también en esta cosa que se llama SoundCloud, que es este sitio de donde pues las propuestas independientes se suben ahí y la gente tiene su música. Y estas dos grabaciones quedaron bastante bien, quedaron bastante Qué bien. eh, bien registradas, ¿no? Entonces, pero a mí me interesa eso. Creo que buena parte de los músicos hoy en día no tienen ya el menor problema de interactuar con otros repertorios. Tal vez habrá algunos colegas que no se sientan tan cómodos y creo que es completamente válido, ¿no? Es decir, eh, eh, es otro tipo de ejecución, son otros factores con los que uno tiene que lidiar,
y pues creo que cada quien tiene que tocar donde se siente también Ya, cómodo, y ya ¿no? no hay esa división tan tajante como antes, ¿no? Entre la música popular y la música culta que se cultiva en las academias y todo, y la música popular. Ya no hay, yo no veo ya esa división tan tajante. Tal vez desde el jazz, desde Bernstein, yo supongo desde Bernstein, Sí, ya él esa incidió mucho en división ya eso, no. sí, Es más, desde Gershwin, yo creo incluso claro, desde los nacionalismos, ¿no? Ponce, Gershwin, el mismo Bartók, que recopilaba un montón de música sí, popular rumana y húngara. Bartók la llevó a las salas de concierto, Ponce también, Chávez, Revueltas, qué sé yo, Gershwin. Y ya después más para acá, más contemporáneo, ya con el rock, pues está Zappa, ¿no? Frank Zappa, que claro. mismo hizo música sinfónica, que música de cámara, que rock y jazz y todo, y hacía de todo. Entonces yo creo que ya esa división ya quedó atrás, no sé qué opines. Sí, 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 y para fortuna de nosotros, creo que está bien, o sea, claro que podemos tener una obra completamente popular tocada por un trío de sones huastecos y ya, y hay que dejarla ahí y disfrutarla y punto, ¿no? Así como pues un hermoso cuarteto de cuerdas que esté tocando alguien y ya, punto. Pero realmente esta incidencia de lo popular en lo clásico viene de mucho antes, ¿no? Eh, o sea, siempre ha habido guiños, o sea, las danzas húngaras de Brahms, Claro, las canciones Liszt, gitanas de Liszt, por Borjak, ejemplo, ¿no? Liszt, sí, Ujú. eh, eh, pero también Beethoven y también, o sea, muchos otros han hecho guiños cuando menos a elementos que estaban ahí y pues Shostakovich también, y bueno, esto Sí, se ha ido metiendo al punto en el cual de repente uno puede encontrarse con francas, pues cosas, o sea, simplemente el vals, ¿no? El vals, pues era una pieza realmente que se utilizaba para salones, era la pieza estándar, digamos, claro, de un grupo social, ¿no? Más burgués, ¿no? Pero pues pasó directamente a formar parte ya lo con Strauss y ¿dónde ubica uno a Strauss? Pues sí, es música que está realizada por un ensamble que tiene pues, las características de la música de concierto, pero es música que en otro es sentido es popular. Ujú. popular y es completamente bailable y demás. Entonces, creo que no es sano buscar Offenbach como también. aislamientos, ¿no? Sí. La genialidad que tenía Gershwin, pues, como lo mencionas, es fantástica, o sea, que uno agradece simplemente lo que hizo en Port Jan Bess, ¿no? Entonces, una ópera que se salió de la normatividad, pero qué música, ¿no? O sea, qué potencial. Entonces, creo que ahí tenemos una cosa positiva de lo que está ocurriendo en nuestros días, ¿no? El no ser tan radicales, el permitir esta eh, coexistencia que nos beneficia a todos y que no tiene que ser pues tan em, pues aséptica, ¿no? La ubicación del ejercicio musical, ¿no? Pues yo solo toco repertorio de los grandes compositores, porque nada de esto debe parecerse a otros, a otros géneros musicales, no se equipara. Sí, no O se yo, equipara en algunas cosas, pero o yo pues, solo escucho esto y no escucho exacto, todo lo demás. Yo solo como quesadillas de pata o quesadillas de queso con no sé qué y ya me olvido del resto de la comida, ¿verdad? exacto. Sí, para cualquier lado creo que no es positivo, ¿no? Es decir, a mí me encantan los Beatles, ¿no? Ujú. Y pues he tratado de acercar a mi hija tanto a eso como a otras expresiones musicales, ¿no? Eh, Creo que todas nos aportan algo. Es decir, yo en Claro. una reunión no quiero escuchar pues la octava de Mahler. No, no, así, no, no es el asunto, ¿no? Quiero escuchar otra cosa. Si yo voy a bailar, pues no voy a poner una suite de Bach, eh, Claro. por más que me guste tocarla. Es decir, sí voy a disfrutar medio moverme con lo que da mi limitada capacidad corporal,
con otra cosa y medio saltar ahí como pueda con otro asunto. Entonces creo que hay música para cada cosa. Ujú. Así como hay cosas obvias de que nosotros no necesariamente tocaríamos en un sepelio, pues pues una cumbia, eh, no necesariamente, pero podría funcionar, porque no, tal vez habrá quien simplemente diga, Pues pues sí. sí, llégale, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Eh, pero es simplemente, creo que abrirnos y decir, ¿qué es lo ideal para este momento? ¿Qué es lo Ujú. ideal para esto que yo estoy haciendo, para esto que yo estoy eh, viviendo y cómo me puedo vincular con la música para este momento de mi existencia, para este instante de mi día, ¿no? Y si Sí. estamos abiertos, pues ganamos todos, ¿no? Por supuesto. Sin duda, yo creo gigantes del violonchelo como Rostropovich, Jacqueline Dupré, Pablo Casals. Yo creo que esta gente contribuyó en el pasado siglo a que este instrumento cobrara un nuevo auge, yo Claro. creo. Este, ¿Crees que el violonchelo sea un instrumento cada vez más popular en México y en América Latina o todavía está en un nivel como del siglo pasado? Yo concuerdo completamente contigo que estas figuras que has mencionado incidieron muchísimo en la producción del instrumento, pero han ocurrido todo tipo de fenómenos recientemente, es decir, eh, la, el violonchelo es un instrumento bastante polifacético, tiene un rango amplio y permite hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que se ha usado para todo tipo de música, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se encuentra ahora la voz del violonchelo en muchas películas, como una voz muy importante, eh, pero se usa para el jazz, se usa para todo tipo de pop, ¿no? Se usa hasta para metal. eh, eh, entonces, la gente se ha dado cuenta que es un instrumento pues, bastante dinámico y que permite hacer muchas cosas. Puede uno tener más ganas de escuchar uno u otra expresión, eso creo que es válido, ¿no? Eh, pero yo sí diría que hay productos me parecen muy creativos y muy bien hechos, en donde el violonchelo se está manifestando de una manera completamente disparal a lo que ocurría hace medio siglo. Y eso me parece muy bueno, ¿no? Es decir, se combina de otra manera, se graba de otra manera, se buscan otras expresiones y no necesariamente cosas tan complejas. Es decir, eh, hay propuestas, por ejemplo, en donde la gente toca su cello y está cantando. Veía una chica hace, ¿recuerdas? Como un año, en tiempos de pandemia me topé, todos andábamos rastreando cosas para sobrevivir en medio de esos tiempos tan tristes. Me encontré una chica que tocaba su cello y se acompañaba cantando y era una cosa verdaderamente linda, ¿no? Así, esta como autosuficiencia chelístico-vocal, ¿no? Y para mí fue algo muy disfrutable, ¿no? Y esos ejercicios, sí, uno no los veía hace medio siglo. Claro. Eh, cuando yo estaba chico, pues era una aproximación bastante más formal. Y no, hoy en día se está usando el cello para todo tipo de cosas, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Creo que también ha permitido que la gente entonces entre tal vez en contacto con el instrumento, nuevamente para utilizar la analogía culinaria, con algún tipo de bocadillo o canapé sonoro, y de ahí irse yendo a platillos más pesados, ¿no? Más consistentes, ¿no? Y acabas encontrándote de repente personas que escuchan mucho rock y mucha música de nuestros días y que son fans de la suite de Bach, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Entonces, O lo sea, cual es fantástico. este grupo Apocalíptica Uh que -huh. interpreta a Metallica Sí, para cuatro violonchelos, por ejemplo, ¿no? sí, y yo creo que ellos lo hacen muy bien. O Buenos. sea, hay que decir que estos cuates son egresados de la Academia Sibelius, así en Finlandia, ¿no? O sea, son chelistas hechos y derechos. Y simplemente pues, lo que les gusta a ellos es el metal y entrarle a esto, ¿no? Y sí, tal vez no es el repertorio que yo más vaya a buscar, pero sí hubo un momento que me senté a escucharlos y son un fenómeno escénico también. Es decir, tienen toda una propuesta y tienen un trabajo y debo decir, yo considero que es un trabajo bien realizado. O sea, no es una propuesta, digamos, descuidada, ¿no?
tiene un tipo de discurso, tiene un tipo de perspectiva, un público, ¿no? Pero ¿por qué pegó? ¿Por qué lo aceptaron la gente? Porque pues era original, era honesta, ¿no? Y estos tipos, pues sí, tal vez eh, se salen de lo que es lo estándar, pero creo que lo hicieron bien hecho, ¿no? Fue una propuesta interesante, ¿no? Yo coincido totalmente y además han contribuido a que el violonchelo también tenga más popularidad. Claro. Y de ahí pues pasamos, ¿no? Algunos hemos escuchado música que no hubiéramos escuchado gracias a que otras personas nos acercan ahí con esto, y debe haber mucha gente que tal vez escuchaba solo pues un género y que veía la música clásica como algo ahí pues distante y raro, y un buen día se dan cuenta que también ahí hay una narrativa que no está lejos de ellos, ¿no? Que de repente no necesitan ponerse de traje y corbata para poderla escuchar, ¿no? No, finalmente creo que las propuestas musicales que están bien sustentadas en lo humano y de una factura que simplemente hubo alguien que les dedicó tiempo, sea el género que use, pero que simplemente les dedicó tiempo y honestidad, acaban comunicando algo que es humano, algo que es válido para todos nosotros, ¿no? O que es entendible más que válido, que es comprensible y que pues, un día lo requieres, un día en la vida dices, es que esto es lo que necesitaba escuchar para coexistir, ¿no? Lo fundamental es la autenticidad. Pues Sí, bien, pues bien, Gustavo, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación a hablarnos sobre tu trayectoria, sobre el violonchelo, sobre la situación del violonchelo en México, este importantísimo y bellísimo instrumento que, pues como tú has dicho, tiene el rango de la voz humana. Es la voz humana del violonchelo. exacto. Muchas gracias, Gustavo. Pues muchas gracias también a ustedes por escucharnos y por mirarnos. Pongan sus comentarios, denle me gusta si les ha gustado este video, suscríbanse, opinen. Gracias de nuevo a todos y gracias también a ti, Gustavo. Al Hasta contrario, pronto. muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.